Como primer punto de este trabajo práctico grupal, se realizó un medidor de temperatura que va desde los 24 a los 30 grados, al cual se le conecta en la entrada BIN un sensor de temperatura, en este caso simulado. Es decir, que se toma en cuenta el voltaje del GAF o del generador de funciones. Pero sí se podría decir que el sensor transforma un nivel de temperatura a un valor de tensión o voltaje. Además, este medidor contiene 4 amplificadores operacionales cuyas salidas terminan en un LED que se enciende precisamente cuando se supera el voltaje de un valor de temperatura previamente ajustado, con las resistencias y considerando que cada 100 milivoltios equivale a 1 grado, y cuyas entradas no inversoras están conectadas a la entrada BIN y las inversoras a las resistencias de ajuste, las cuales están conectadas a BCC y a masa. Para crear el medidor de temperatura en forma práctica tuve que calcular las resistencias conectadas a la entradas inversoras del circuito, tomando en cuenta que 100 milivoltios equivale a 1 grado y que la intensidad del divisor de tensión es de 1 miliamperio. Con esto obtuve una resistencia de 2400 ohmios, 3 resistencias de 200 ohmios y una de 12.000 ohmios. Luego armamos el circuito utilizando un integrado TL84, el cual contiene 4 amplificadores, 4 resistencias de 470 ohmios, 4 LED, 5 resistencias con los valores previamente dichos, cables de Arduino, fichas banana cocodrilo, cables de osciloscopio y equipo de mesa, como el osciloscopio en sí, fuente de alimentación y generador de funciones. El resultado de este circuito sería que al aumentar el voltaje del generador de funciones, más LED deberían encenderse, dentro del parámetro de entre 24 y 30 grados, y ocurriría lo contrario al disminuir el voltaje. Los LED parpadean por el tema que la señal es sinusoidal. Por eso se puede aumentar la velocidad aumentando la frecuencia. Como segundo punto de este trabajo práctico, realizamos un amplificador operacional y lo configuramos para que éste actúe como un sumador algebraico de 2 señales de entrada, B1 y B2. B1 va conectado a la entrada inversora y B2 a la entrada no inversora. Para ello debemos calcular la resistencia de la configuración usando el método de nudos para lograr llegar a Vout, que es igual a 2 por B2 menos B1, es decir, una igualdad. Con esto obtenemos que R1 y R referencia son iguales, nosotros le dimos un valor de 1 kiloohmio y R2 no es necesaria. Cuando armamos el circuito utilizamos un integrado TL81, 2 resistencias de 1K, cables Arduino, ficha banana cocodrilo, cables de osciloscopio y equipo de mesa como el osciloscopio, 2 fuentes de alimentación y el generador de funciones. B1 es una señal sinusoidal y B2 continua. Para lograr llegar a la igualdad de Vout al igual B2 menos B1 se debe agregar una resistencia en paralelo a R2 y ambas deben de ser iguales. En nuestro caso tomamos un valor de 2,2K ohms para R2 y para R3 y luego volvimos a hacer el circuito agregando R3 en el protoboard. Para este caso de cambios de resistencia seguimos usando un integrado TL081, el cual contiene en su interior un amplificador operacional, 2 resistencias de 1K, cables de Arduino, ficha banana cocodrilo y cables de osciloscopio, y equipo de mesa, es decir, osciloscopio, 2 fuentes de alimentación y generadores de funciones. B1 sigue siendo una señal sinusoidal de 2 voltios pico y B2 es una señal continua de 2 voltios pico. En el tercer punto se pretende armar un restaurador algebraico con un amplificador operacional. Para ello se conecta B1 a la entrada inversora y B2 se conecta directamente a RF, referencial. Las 3 resistencias son de 1K, R1, R2 y RF. A B1 y B2, que en este caso son 2 señales sinusoidales, se les conecta un potenciómetro de 10K, que regula el voltaje según queramos. Para prevenir errores, primero se prueba el circuito conectando directamente a los generadores de funciones, para luego, recién al verificar que esté todo bien, se agregan los 2 potenciómetros. En este circuito se utilizan un integrado TL081, 3 resistencias de 1K, 2 potenciómetros de 10K, cables de Arduino, fichas banana cocodrilo y cables de osciloscopio, y equipo de mesa, es decir, osciloscopio, 2 fuentes de alimentación y generadores de funciones. Tanto el sumador algebraico como el restaurador algebraico tienen la única función de tomar las señales
que están conectadas en sus entradas, tanto inversoras como no inversoras, y realizar la respectiva operación matemática, la cual el resultado saldría por Vout y lo podemos medir con el osciloscopio. Bueno, y ahora vamos a poder presenciar el mismo circuito con los potenciómetros, en el cual los vamos a ir variando la resistencia que generan para que podamos ver cómo se cambia el voltaje en el osciloscopio. Ahora vamos a alterar un poco y podemos ver en el osciloscopio que los valores de la amplitud cambian drásticamente dependiendo de cómo dejemos el osciloscopio o la resistencia, entre más lo subamos o entre más lo bajemos, como podemos ver ahora en la imagen. Se puede ver un poco de ruido también que se genera por las fuentes conectadas, pero estos son problemas que se pueden encontrar directamente en las fuentes con las que trabajamos, que se pueden arreglar con un capacitor. Bueno, y podemos también alterar cualquiera de los dos para dejarlas como ondas completamente sinusoidales o ondas sinusoidales, las cuales por dentro tienen ondas cuadradas. Y bueno, eso sería todo, y ahora próximamente les vamos a mostrar todo esto, pero en vez de señales de osciloscopio, con señales de una computadora que vamos a conectar mediante un aux. Una vez hecho esto, lo que queda hacer es reemplazar los dos generadores de funciones por dos computadoras, las cuales reproducirán un sonido, y este pasará por el circuito de forma que ambos sonidos se mezclarán y podemos alterarlos mediante los potenciómetros, y el resultado salga por la salida, donde puede medirse por el osciloscopio. La forma de conectar el circuito con las computadoras se da mediante dos conectores jack estéreo macho, y luego para poder conectar unos parlantes para escuchar la mezcla con un conector jack estéreo hembra. Una vez terminado el mezclador, se puede unir con el medidor, el cual modificamos la resistencia como para que actuara como un búmetro. A la vez que los LED puedan funcionar bien, se agregó un amplificador operacional inversor con ganancia de 10. La resistencia del búmetro son 4 resistencias de 2,5K y una resistencia de 5K. Aclaraciones: todos los integrados fueron conectados más DC6-DC con una fuente partida de 15 voltios. Y esta con una tercera conexión a masa.